Hola, buenas tardes. Para los que no me conocéis, soy Marco Orellana, gerente del SIDAI, y tengo el agrado de poder presentar una masterclass de inteligencia artificial en temas de industria manufacturera hacia la fábrica inteligente. Pero antes de poder comenzar con nuestra masterclass, permitirme hacer un breve resumen de lo que es nuestra iniciativa. El SIDAI es una iniciativa público-privada que nace dentro de la Estrategia Catalana de Inteligencia Artificial con la misión de acelerar la adopción por parte de las empresas, de las tecnologías de los datos y de la inteligencia artificial. Nuestra visión también es promover el ecosistema regional como un polo de referencia en el uso de estas tecnologías, y por eso contamos con el soporte de 12 iniciativas, desde el ámbito público, privado, como también centros tecnológicos. Nuestros principales promotores son estos 12 entidades que podéis ver en pantalla, y hace poco hemos comenzado a incluir una nueva estructura de empresas, sobre todo de la demanda, que puedan trabajar con tecnología de los datos de inteligencia artificial y trabajen algunos de las líneas de actuación que tiene el SIDAI, y hemos podido integrar a la CCMA, ATM y ZACUA. Y es una actividad que seguimos trabajando con el objetivo de llegar a más miembros de cara a final de año. Si estáis interesados en conocer más respecto a esta membresía, por favor os podéis poner en contacto conmigo o también con nuestra desarrolladora de negocio del SIDAI, o a través de la página web del SIDAI tenemos un link de contacto. Dicho esto, nuestra jornada de hoy se enmarca también dentro del proyecto europeo Digital Innovation Hub for CAD. Es un proyecto financiado por la Unión Europea que básicamente busca acelerar la digitalización, sobre todo de las pymes. En Cataluña se ha hecho un trabajo bastante arduo y de coordinación entre varias entidades, también liderados por la Generalitat a través de Acció, de poder crear un proyecto que se basa en 7 nodos tecnológicos, los cuales podéis ver también en esta slide, desde inteligencia artificial, supercomputación, ciberseguridad, conectividad inteligente, fabricación aditiva y impresión 3D, fabricación avanzada y robótica, y también fotónica. Cada uno de estos nodos están liderados por las entidades que también podéis ver abajo en esta presentación. Y en el caso de la inteligencia artificial es el SIDAI quien, a través de 2 de sus socios, Eurecat y CVC, coordina y lidera el nodo de inteligencia artificial. Sobre todo para las pymes que nos están siguiendo el día de hoy, comentarles que tenemos ayudas a través de este proyecto que se llaman las ayudas PADI, que son ayudas hasta 30.000 euros de financiación para servicios tecnológicos, en los cuales podéis contratar a las entidades que participan en este proyecto con el objetivo de desarrollar pruebas de concepto con el uso de estas tecnologías. Está sobre todo orientado a pymes y startups, es una ayuda que está gestionada por la EOI, y todavía hay bastantes fondos por solicitar, y vemos que es una línea de actuación que puede ser bastante interesante para las pymes para empezar a trabajar también en pruebas de concepto de tecnología de los datos e inteligencia artificial, como también las otras tecnologías, con los diferentes socios del proyecto Digital Innovation Hub for CAD. Dicho esto, entremos entonces en materia. La masterclass de hoy la impartiremos entre Eurecat y Tecnalia. Habla sobre hacia la fábrica inteligente, qué puede hacer la inteligencia artificial. Y en la agenda que tenemos de hoy para esta masterclass, primero haremos una pequeña introducción también a lo que es el proyecto iRegion, que la hará Roger Glass, Technology Consultant de Eurecat. Después continuaremos con la ponencia hacia la fábrica inteligente, qué puede hacer la inteligencia artificial, por parte de Fernando Boto, Senior Data Scientist en Industria and Mobility Unit en Tecnalia. Finalmente entraremos también en un caso de uso, un caso de aplicación, DICAMI, digitalización y calibración avanzada de sistemas de medición con sensores de microondas, que la hará Francisco Fernández, Data Scientist y Research en Eurecat. Muchas gracias, Roger. Te doy entonces a ti el paso para que puedas presentarnos el proyecto iRegion. Pues muchísimas gracias, Marco. Un placer y un honor estar aquí dando esta mini entrada a lo que luego será la parte con más contenido de la presentación. Pues bien, como os decía Marco, todo este proyecto, SIDAI, habitualmente tienen un calendario de masterclasses.
Esta masterclass es algo especial porque, como os ha comentado él previamente, procede de otro proyecto europeo llamado AIRRIGIO, en el cual se ofrece este servicio de masterclass a través de dos socios procedentes de dos Digital Innovations Hub distintos, que en este caso son Eurecat y Tecnalia. Pues esto es un proyecto sobre 13 DIHs europeos, en las cuales básicamente se están buscando soluciones sobre la fabricación eficiente y sostenible, es decir, a proyectos de inteligencia artificial aplicados a la mejora de la eficiencia dentro de un entorno de industria 4.0. Proyectos que, como también os decía antes Marco, están dirigidos básicamente a pymes. Entonces, en este caso, los proyectos que están teniendo un mayor impacto dentro de lo que son las soluciones prácticas son los experimentos y las open calls. Dentro de estos experimentos me gustaría recalcar que uno de los procedimientos más potentes que se está llevando a cabo, que nos está liderando Tecnalia, es un data space donde se recogen datos procedentes de diferentes maquinarias industriales. Eso lo que nos permite es generar modelos de una manera más rápida y más eficiente para poder ver dónde mejorar esta sostenibilidad y, sobre todo, eficiencia de esta maquinaria. O en otro de los casos, que también ha comentado Marco previamente, son estas open calls que se abren dentro de los diferentes DIHs. En el caso catalán, como os he comentado antes, tenemos unas ayudas a través del DIH4CAT, en las cuales se hace una financiación del 100% de las de pruebas de Test Before Invest. Entonces, básicamente, para aquellos que no conozcáis qué es un DIH, disculpad, pues básicamente un DIH son hubs tecnológicos que están gestionados a nivel regional, básicamente, y lo que intentan agruparlos son diferentes nodos o diferentes tecnologías avanzadas, de manera de poder acercar esta adopción o acelerar esta adopción, sobre todo de cara a pymes y mid-caps. Como también os comentaban anteriormente, el DIH4CAT estamos trabajando en 7 ámbitos distintos. Hablo en primera persona del plural porque en este caso estamos también implicados y trabajamos desde la inteligencia artificial a estas 7 nodos, a la fotónica, servicios transversales, conectividad, supercomputación. Como os decíamos, está abierta en estos momentos, está activa esta ayuda para pymes, donde se financian hasta 30.000 euros proyectos de testeo para cualquiera de estas tecnologías. Aunque hoy estamos hablando de inteligencia artificial, teniendo en cuenta de cara a la potencialidad que tenga dirigida a vuestros negocios. En el caso del DIH de Euskadi, que es el DIH for Euskadi, también podéis acceder a diferentes ayudas, en este caso financiadas hasta el 50% en proyectos de Test Before Invest, en este caso y de manera más precisa, en tecnologías basadas en el dato. Es decir, tanto inteligencia artificial como desarrollo de cloud o espacios de datos que os comentaba anteriormente. Y nada, aunque hemos estado más viendo la pantalla que no tocaba, era simplemente una pequeña introducción para dar paso a la parte más técnica que en este momento va a llevar a Fernando Boto. Así que, Fernando, muchas gracias y te cedo la palabra. Vale, bueno, pues buenas tardes. Como ha dicho Roger, soy Fernando Boto, investigador en Tecnalia, en la unidad de Industria y Movilidad. Entonces voy a hacer esta presentación hacia la fábrica inteligente que puede hacer la IA. Bueno, en el plan que propongo aquí es una pequeña introducción sobre qué es la IA. Luego pasaré a los usos en la industria, cómo lo trabajamos nosotros en particular, en Tecnalia, en particular en el área donde trabajo. Y luego, bueno, pues voy a hablar también en unos retos, ¿no?, a los que nos enfrentamos para la adopción de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, quería comenzar, introduciendo un poco o hablando, sobre todo me interesa, o creo que podemos hablar de desmitificar un poco la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día
escuchamos muchas cosas, incluso una visión oscura de la IA. Entonces, bueno, podemos pensar en la parte izquierda más una visión más cinematográfica, ¿no? de la inteligencia artificial, donde esta tiene conciencia, emociones, se adapta a circunstancias, planifica el futuro. Bueno, es digamos, cómo actúa en sí un ser humano, ¿no? De eso estamos lejos. Lo más tangible, o bueno, una de las formas más tangibles que podemos tener es, por ejemplo, los robots que todos vemos en YouTube, ¿no? Donde estos robots hacen tareas concretas o de alguna forma programadas o con inteligencia artificial pueden realizar diversas actuaciones. Pero luego también tenemos casos de IAs que ganan al ajedrez, al Go, pero estos se basan en infinidad de datos, en infinidad de experiencias. Son IAs centradas en una tarea concreta. No sirven para otra cosa que para, bueno, pues para las tareas en las que están encomendadas. Como se dice se ha cambiado. Como se dice en el libro de Artificial Intelligence, A Modern Approach, de Stuart Russell y Peter Norvig, tenemos aquí lo que se diría son IAs que actúan racionalmente, ¿vale? Además de esto, hoy en día tenemos que hablar mucho del procesamiento del lenguaje natural y de las IAs generativas, que están muy en boga, se oyen mucho en las noticias. Y cómo no, podemos hablar de ChatGPT, ¿vale? Bueno, ChatGPT, muchos habremos probado la herramienta, es un chatbot que introduciendo un prompt en la interfaz, pues nos da una serie de respuestas generadas. Entonces, aquí lo que tenemos es procesamiento del lenguaje natural por una parte, una rama en la que ha evolucionado muchísimo. He visto, por ejemplo, en esta conferencia cómo se detecta el lenguaje, ¿no? Lo que estamos hablando. Bueno, pues eso ha avanzado muchísimo. Y por otra parte, a partir de este prompt, tenemos una IA generativa que produce respuestas en función de nuestras entradas. Esto todo está entrenado con muchísimos datos, una cantidad ingente de datos. A mí una aplicación que me gusta mucho es DALL-E 2, que aquí podemos ver un ejemplo en el que pues un prompt como un mono trabajando en una fábrica manufacturera, pues genera imágenes tan realistas como las que estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, pues digamos que esto es lo más avanzado en inteligencia artificial que tenemos hoy en día, con las visiones que se dan de las mismas, ¿no? En las noticias, incluso IAs que van a afectar al empleo, bueno, pues incluso una visión mucho más catastrofista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco, vamos a bajar un poco y dentro de nuestra IA más que actúa racionalmente, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial en sí? Podemos dar una definición muy sencilla. Son técnicas que permiten a los computadores imitar el conocimiento o el comportamiento humano. Insisto en la palabra imitar, en ese intento de desmitificar un poco, ¿no? No llega, evidentemente, no están llegando a poder tener esa emoción, comportamiento completamente humano, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, lo que más está evolucionando hoy en día es los algoritmos de aprendizaje máquina, el machine learning, que en sí son algoritmos que tienen la habilidad de aprender de forma, sin haberlos programado de forma explícita, una tarea en sí, ¿vale? Es importante entender esto porque al final, antes del machine learning tendemos a programar o podemos programar una tarea. Entonces, el machine learning de lo que trata es de que esa programación sea automática, de alguna forma. El machine learning
lo podemos catalogar dentro de la inteligencia artificial, pero no es únicamente el machine learning lo que podemos incluir en la inteligencia artificial. Luego le haré un poquito de alguna otra cosa. Y dentro del machine learning tenemos el deep learning, que es lo que está avanzando hoy en día a pasos agigantados, ¿no? Son básicamente son redes neuronales, un concepto no de hoy, del siglo pasado, pero que ha evolucionado en las últimas décadas enormemente. En Machine Learning podemos hablar de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Me voy a centrar en el aprendizaje supervisado, que es el aprendizaje en el que conocemos cada ejemplo de dato a qué etiqueta pertenece. Es decir, en un problema, en esta tarea de clasificación de tamaños de fresa, para cada fresa sé qué tamaño tiene, ¿vale? De otra forma, si no tengo esa etiqueta, tengo un aprendizaje no supervisado. Aquí también podemos ver clasificación y regresión. Dentro del aprendizaje supervisado, si clasifico dentro de unas categorías, lo llamamos clasificación. En el primer caso, en el caso de la izquierda, en pequeña, mediana y grande, pero también podemos hablar de regresión cuando lo que hago es estimar el tamaño, en este caso, de la fruta. ¿Pero qué es un modelo de Machine Learning? ¿Vale? Me gustaría poner dos extremos. Uno es un árbol de decisión y otra es una red neuronal, que digamos es el paradigma más complejo, ¿no?, que tenemos hoy en día. Un árbol de decisión no es más que una partición de los datos por las variables de entrada del problema. Es decir, en este caso de clasificación de animales es como el juego del quién es quién, que todo el mundo nos sentimos, bueno, nos recordamos cuál es este juego. Entonces, digamos que mediante esa partición de datos elegimos las variables más importantes en cada nivel y vamos particionando el conjunto de datos hasta llegar a lo que llamamos los nodos hoja o nodos terminales. Ahí, por ejemplo, podemos ver que a partir de este árbol podemos generar unas reglas que en este caso, si queremos predecir lo que es una vaca, pues diríamos veríamos las variables involucradas en la regla y llegaríamos a la conclusión de si es vaca o no es vaca. Aquí me gustaría también decir que es muy importante la evaluación del modelo. Y existen técnicas de evaluación que no vamos a mencionar aquí porque no se nos alargaría mucho, pero es importante en el sentido de que necesitamos evaluar en todo momento la bondad del modelo clasificatorio o regresivo en cada caso. Y una red neuronal se basa en unidades muy simples que se llaman neuronas, como podemos ver en la imagen de aquí arriba, en el que a partir de las entradas a esa neurona tenemos una función lineal muy sencilla y que una función de activación produce la salida de esa neurona. Cada una de esas neuronas forman parte de una red neuronal como la que vemos aquí, en este caso, de clasificación de perros y gatos. Entonces aquí lo que podemos ver es lo que se llama una multilayer perceptron, una MLP, en la que se distribuyen las neuronas por capas y tenemos la salida final, el resultado de la tarea. Claro, esto se ha visto complicado en los últimos tiempos, ¿no? Digamos que las redes neuronales, como he dicho, vienen de los años 50 del siglo pasado, pero en los años 2000, de 2000 a 2010, ha habido un avance terrible en las redes neuronales por gran medida pero no solamente, pero en gran medida por los grandes avances en la computación. Entonces lo que tenemos es redes neuronales que pasamos de preprocesar los datos por el humano a de hacer un preprocesado automático con, por ejemplo, las redes convolucionales. Pero aquí esto ha seguido, no solo se ha quedado en las redes convolucionales, podemos hablar de
redes LSTMs, transformers, bueno, y todo lo que estas redes son lo que ha dado todo el resultado del éxito del NLP, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural. Y luego no me quedar solo en el Machine Learning, sí que quería dar una pequeña cuñita de algoritmos de búsqueda y optimización. Como he dicho, el Machine Learning como tal no es el único paradigma, concepto dentro de la inteligencia artificial, sino que podemos tener en cuenta también algoritmos de búsqueda y optimización. La optimización está intrínseca, está dentro de los algoritmos de Machine Learning, porque los paradigmas de Machine Learning no es más que una búsqueda de los mejores parámetros para un paradigma determinado, pero además podemos usar estos algoritmos para obtener unos parámetros óptimos, por ejemplo. Luego hablaré de ello también, las aplicaciones, pero bueno, aquí podemos comentar, por ejemplo, algoritmos genéticos, que se trata de buscar un óptimo con una función de coste determinada. Bien, en cuanto a los principales usos de la industria, voy a hablar primeramente de Industria 4.0. Todos sabemos aquí ahora mismo qué es Industria 4.0. Ya llevamos en lo que se llama la cuarta revolución bastante tiempo y oyendo hablar mucho de ello. Existen diferentes tecnologías habilitadoras y la inteligencia artificial es una de ellas. Es lo que está permitiendo dar alto valor o alto impacto en diferentes industrias y en este caso en la industria manufacturera. Pero claro, para llegar al análisis de datos, a los algoritmos de Machine Learning, evidentemente nos hacen falta datos. Como comentaba Roger antes, en iRayo se están desarrollando data spaces, datos en cloud. Esto todo es indispensable para llegar a algoritmos de inteligencia artificial. Digamos que eso es la capa es necesaria una capa de adquisición de datos sensórica, pero también esa capa de comunicaciones, de arquitectura software necesaria para mantener y guardar esos datos. Además de esto, podemos hablar también de herramientas que podemos decir soporte a la inteligencia artificial, como puede ser las herramientas de Machine Learning Operations o también herramientas que permiten un tracking de los algoritmos, de los pipelines de preprocesado, incluso de los datos. Bueno, estas herramientas ayudan al desarrollo, incluso al deployment de los modelos de inteligencia artificial. Entonces, yo os voy a hablar de 4 tipos de aplicaciones. Por una parte, mantenimiento predictivo y prescriptivo, como lo estamos desarrollando, o algún ejemplo que hemos trabajado. Optimización y control de procesos, inspección de calidad y planificación. En cuanto al mantenimiento predictivo, esto, bueno, pues en industria es muy importante. Queremos pasar de un mantenimiento predictivo, incluso un mantenimiento reactivo, a un mantenimiento predictivo en el que podamos medir la vida remanente de una herramienta. Para eso es necesario generar tendencias en el proceso, tendencias en la evolución de ese proceso, que se hacen mediante algoritmos supervisados, pero también mediante algoritmos no supervisados. Por ejemplo, podemos ver aquí un proceso de predicción de vida de herramienta. También aquí en la imagen de arriba a la derecha, un proceso de mecanizado a alta frecuencia con materiales muy duros, con alta dureza, en el que se han querido pasar de un mantenimiento preventivo a un mantenimiento predictivo.
Y luego, en este vídeo podéis ver un proceso. Estamos de aniversario y este año el regalo te lo hacemos. Podemos ver un proceso de estampación en frío en el que instalamos unas sensóricas en cada estación para predecir la rotura crítica de una estación. Y bueno, pues mediante una técnica supervisada, un modelo basado en árboles, como he comentado anteriormente, conseguimos la predicción de la rotura. Bien, paso a hablar de optimización de procesos. Aquí puedo hablar de dos cosas. Uno es soft sensing, en el sentido de estimar variables críticas en un proceso. Es aquí habitual hablar de calidad o incluso, bueno, medidas que tienen una baja frecuencia. Es decir, medidas que el dispositivo es lento o que se traslada a un laboratorio para su análisis. Entonces, a partir de medidas disponibles, tenemos una estimación de esa medida crítica y difícil de obtener. Y por otra parte, modelos de optimización, o también se le puede llamar modelos inversos, en los que obtenemos la combinación óptima de parámetros de proceso en función de un coste, puede ser eficiencia energética o consumo de recursos. De tal forma que podemos tener un proceso más estable o incluso tener un proceso más eficiente, ¿no? Pasando de un rango de trabajo habitual con más consumo a un rango, valores optimizados del consumo. En el primer caso, en el caso de el soft sensor, os puedo enseñar un caso de siderurgia en el que trabajamos en el horno de arco eléctrico de fusión de chatarra. A partir de variables de entrada de variables de entrada de composiciones y aditivos al proceso, podemos estimar cuál es el peso de la escoria generado. Y bueno, es una aplicación que, bueno, teníamos una fiabilidad bastante alta. Por otra parte, os quería enseñar también una optimización de parámetros de proceso. En sí es una metodología que empleamos en multitud de proyectos, que se trata de desarrollar modelos regresivos para estimar KPIs de proceso y restricciones, y mediante un algoritmo genético a partir de una población inicial o unas soluciones iniciales, evaluando la métrica con respecto a esos modelos de regresión, obtenemos una métrica y operamos sobre esas soluciones para ir iterando sobre ello y ir convergiendo hacia soluciones óptimas. Esta es una metodología que empleamos bastante en multitud de procesos y que incluso lo hemos productizado en un activo en el que un usuario no experto en inteligencia artificial puede configurar escenarios de diferentes configuraciones de su proceso en cuanto a rangos de restricciones y rangos de variables para optimizar o dar valores óptimos de las variables de proceso. Vale, y en cuanto a la inspección de calidad, me gustaría enseñaros también una aplicación de estimación de calidad en base a imagen con visión por computador. Este es un prototipo que aquí os estoy enseñando para la estimación de calidad de defectos en un proceso de acería, en concreto es la laminación del proceso, en el que se instalan unas cámaras y mediante visión artificial, en concreto se usan redes convolucionales, podemos detectar y clasificar los defectos. En sí es una
es un software que se ha implantado en una acería y tiene buenos resultados. Y por otra parte, tenemos también, además de inspección de calidad mediante cámaras, también lo podemos hacer mediante series temporales. En este caso, lo que os enseño es un caso de uso, o un ejemplo, en el que se genera un modelo de normalidad en base a un modelo supervisado. Se establece una fuerte relación, o existe una relación fuerte entre los parámetros de proceso, en sí son posición, velocidad y fuerza del proceso. Con un modelo regresivo tenemos ese modelo de normalidad y dado una pieza o un proceso nuevo, podemos estimar el error generado por el modelo e incluso decir qué criticidad en función de la desviación podemos tener en cada pieza. Y por último, os quería enseñar un par de ejemplos de planificación. En el primero tenemos una optimización de trayectorias en aditivo. Este es un marco teórico en el que se ha desarrollado una tesis doctoral y que establece, como digo, un estudio para configurar una trayectoria óptima de la antorcha de aditivo. Y luego en la derecha podemos ver una planificación desarrollada mediante algoritmos genéticos, algoritmos de optimización de búsqueda, para planificar tareas en máquinas. En principio lo hemos desarrollado con metaheurísticos, con algoritmos genéticos, pero estamos investigando también cómo hacerlo con reinforcement learning. Vale, y por último, me gustaría también dar algunos retos a los que nos enfrentamos y, bueno, pues digamos hacia qué podríamos ir o cuáles son las tecnologías que estamos investigando en estos momentos. En sí, la adopción de la inteligencia artificial en la industria, al principio se creía que iba a ser rápida, pero estamos viendo que no es así. Y eso es debido, creemos que a tres conceptos fundamentalmente. En principio, al talento, se basa en gran medida a experiencia humana, tanto técnica como de proceso, pero también podemos hablar de que no, el tiempo para obtener buenos resultados no es óptimo. O sea, se puede decir que para la resolución de un proyecto de este tipo se puede tardar meses y eso en industria, bueno, pues es demasiado tiempo. Y luego también hablamos de una falta de confianza, ¿no? Bueno, en Euskadi, ¿no? que es de donde, bueno, pues donde yo tengo más experiencia, detectamos una falta de confianza en la industria, una industria muy tradicional. Entonces, la inclusión de este tipo de herramientas pues genera un poco de bastante desconfianza. Entonces, para ello lo que proponemos es, en primer lugar, una automatización y además, a su vez, una democratización, poniendo en la balanza ambos conceptos. En sí, lo que queremos es realizar modelos más fiables, pero de la mano también del experto. Incorporar al usuario experto en el propio desarrollo de los algoritmos o de las tecnologías y de la inteligencia artificial. Y también automatizar el desarrollo mediante metodologías hábiles de automatización. Entonces, una de las tecnologías en las que estamos trabajando, por ejemplo, es Active Learning. Aquí esto de lo que se trata, digamos que es podemos hablar aquí de Human in Loop, ¿no? De cómo introducir al usuario en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, pero de forma inteligente. Si tenemos que etiquetar datos, si tenemos que generar modelos supervisados y para ello necesitamos datos etiquetados, en industria no es habitual tener muchos datos etiquetados. Bueno, pues hace falta de etiquetar
esos datos. Y para ello, la mejor forma es de hacerlo de forma inteligente, buscando los datos que más le hacen falta al modelo. Por otra parte, podemos hablar de Automated Machine Learning. Esto es un concepto, bueno, una serie de herramientas que se están introduciendo de forma muy exitosa, que tratan de intentar automatizar todo el proceso de generación de un modelo basado en datos, desde la limpieza de los datos hasta la propia validación. Está muy desarrollado la parte de selección del modelo, selección de los paradigmas de modeling y hiperparametrización, pero no tanto feature engineering y la parte de data cleaning. Entonces, bueno, ahí nosotros estamos intentando realizar algunas investigaciones para, por ejemplo, utilizar estrategias evolutivas para el preprocesamiento de datos. Y luego, por último, un proyecto en el que hemos estado trabajando hasta hace poco, financiación local, financiación pública. Lo que se trata es de imbricar conocimiento de dominio con modelos data-driven. Esto es algo que, bueno, es importante, es aprovechar, porque digamos que la industria viene de una metodología tradicional o incluso en la que los modelos físicos actúan mucho, pero lo que intentamos aquí es no tanto unir, sino imbricar, fusionar de alguna forma los modelos físicos con los modelos basados en datos. Entonces, para ello, en este proyecto lo que hemos desarrollado es una metodología precisamente de fusión de estos dos mundos, en el que, bueno, pues por ejemplo, se fusionan modelos basados en elementos finitos con modelos data-driven para acelerar ese proceso de modeling o de adaptación de la teoría, de la física teórica a los procesos en producción. Y esto es todo por mi parte. Al agradecer al CIDAI por esta invitación, ha sido un placer y bueno, quedo a disposición de los oyentes para... Muchas gracias, Fernando. Tenemos alguna pregunta que nos hacen llegar los asistentes. Primero, una bastante específica, igual puede ser de respuesta sí o no. ¿Habéis trabajado en proyectos relacionados con los procesos logísticos para mejorar aspectos de entrenamiento de trabajadores y su rendimiento en las fábricas? Sí, hemos trabajado, yo personalmente no, pero sí que tengo consciencia de algún proyecto, incluso de localización de trabajadores en fábricas para entornos bueno, bastante peligrosos. Y bueno, algo de esa línea sí, pero bueno, específicamente lo que ha preguntado el oyente no me viene a la cabeza ahora. Te hago la segunda, que es respecto también a un tema que tú comentabas. La desconfianza que has podido percibir en la industria respecto al uso de estas tecnologías. ¿Te refieres a pymes, también a grandes empresas? Esta es la pregunta. Sí, sí. Sí, porque al final tratas con personas, ¿no? Y cuando llegas bueno, pues al control de un proceso, aunque sea una gran empresa, y sienten como quizás un poco de amenaza, ¿no? Y bueno, pues intentas, o sea, al final lo que se trata siempre es de trabajar conjuntamente, ¿no? No es sustituir. Evidentemente aquí hay, bueno, pues se habla como he hablado al principio, de esa mensaje catastrofista, ¿no? De amenaza al empleo y, bueno, pues evidentemente pues hay plantea desconfianzas, ¿no? Pero en los procesos, o sea, en los proyectos en los que he trabajado yo, quiero pensar que siempre ha sido para ayudar, para dar
un aporte a la decisión del experto y no tanto para sustituir. Entonces, bueno, siempre es ese mensaje, pero sí que de primeras puede notar cierto rechazo. Mira, en honor al tiempo, te seguiremos haciendo algunas preguntas de cara al final de la sesión. Por mi parte también a los dos ponentes me adelanto un poco, me gustaría también tener vuestra visión y que ya la puedes ir preparando, Fernando, de cara al final de la IA generativa, esto también que comentabas de ChatGPT, DALL-E, bueno, ¿cómo puede llegar, cuál ves tú que sería el futuro de esta integración de estas tecnologías más en la industria, que de momento todavía vemos que están más de cara a las personas, a un poco, bueno, no tan en el sector industrial. Entonces, al final de la sesión te digo, a ver si me puedes hacer una reflexión respecto a este tema. Continuamos, doy el paso a nuestro tercer ponente del día de hoy, Francisco Fernández, Data Scientist y Researcher en Eurecat. Nos hablará del proyecto DICAMI, digitalización y calibración avanzada de sistemas en medición con sensores de microondas. Francisco, cuando gustes. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye y se me ve bien? Perfectamente. Vale. ¿Podéis ver la pantalla? Sí, Pat. Sí. Espera, es que entonces lo estoy viendo aquí. Me voy a cambiar. La vemos en pantalla completa. Vale. Me estaba viendo yo en grande. Vale. Pues nada, soy Francisco Fernández y soy investigador en la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada de Eurecat. Y bueno, vengo a presentaros pues un proyecto que yo creo que encaja bastante bien con el espíritu de la sesión, ¿no? Enfocado así a pymes y tal, como ha estado comentando Marco al principio. Es un proyecto pequeñito, no es súper... No es un proyecto de una financiación enorme. Y bueno, como ya han dicho, es el proyecto DICAMI de digitalización y calibración de medición con sensores de microondas, ¿vale? Es un proyecto, aquí tenemos, no me he podido estar de poner la foto de la portada del proyecto con este cerdito, ¿vale? Es un proyecto de la industria de la fabricación de piensos para animales, ¿vale? Entonces, bueno, también iremos viendo también algunas de las cosas que ha estado comentando Fernando antes, o sea que yo creo que va a encajar bastante bien la explicación del proyecto. Vale, el problema o el caso que se quiere mejorar es medir la humedad de la mezcla de cereales, ¿no? Esta es la máquina o un modelo de la máquina que mezcla los cereales, ¿vale? Aquí meten toda la materia prima, esto se va mezclando y aquí tenemos un sensor de microondas, ¿vale? No sé si se me ve el puntero la flecha del ratón, por lo menos. Sí, se ve. Vale, porque estoy aquí señalando cosas. Vale, entonces, el tema es que este sensor de microondas no nos da el valor directo de la humedad, ¿vale? La humedad es uno de los requisitos que suele tener el cliente de la empresa, ¿no? Pues cuando hace un encargo de pienso, una de las cosas que piden es que la humedad sea de un tanto por ciento, el que sea, ¿no? Hay otros como el porcentaje de proteínas, un porcentaje de grasa, ¿vale? Y uno de ellos es el porcentaje, ¿vale? Entonces, este sensor de microondas no nos está dando directamente ese porcentaje, ¿vale? Lo que nos da es un valor que luego hay que calibrar con un análisis externo, ¿no? Entonces, se coge una muestra de la mezcla al principio, se compara con el valor que ha dado el sensor al principio, se coge una muestra cuando ya, digamos, se ha humedecido la mezcla, se le ha añadido agua para llegar a la humedad requerida y se compara con el valor del sensor al final, ¿vale? Entonces, de ahí se da una calibración para esa mezcla en concreto, ¿vale? Que ese es el punto importante.
¿vale? Entonces, esto hay que hacerlo en un análisis, esto tiene un coste en tiempo y en dinero, ¿vale? Vale. Entonces, actualmente lo que se está haciendo es básicamente, digamos que etiquetar las mezclas solo con un nombre, ¿no? Por ejemplo, pues si es para cerdos y si son cerdos pequeñitos, pues la mezcla se le llama así, ¿vale? Pero en cambio nos está guardando los datos de la composición de la mezcla, ¿vale? Entonces, una misma etiqueta se puede repetir con distinta composición. Según, yo qué sé, según el precio del mercado o lo que sea, pues yo puedo sustituir el trigo por maíz o por cebada o por cualquier otro cereal para obtener el porcentaje de proteína que necesito, pero en cambio sigue siendo el mismo producto, ¿vale? Pero con una formulación distinta, ¿vale? Una composición distinta, ¿vale? Entonces, este producto hay que volverlo a calibrar porque la composición ha cambiado, por lo tanto las propiedades han cambiado y puede ser que la calibración anterior no nos sirva, ¿vale? Típicamente lo que habrá es una recta diferente de calibración, ¿no? Entre los puntos inicial y final, ¿vale? ¿Qué pretendíamos hacer en el proyecto de ICAMI? ¿Vale? Pues lo primero, sobre todo, guardar toda esta información sobre la mezcla, ¿no? Es decir, tener datos, ¿vale? Ya se ha comentado la importancia para cualquier proyecto de este tipo, de inteligencia artificial o de machine learning, la importancia de los datos. Tener datos, muchos datos, gran cantidad de datos y sobre todas las variables que se puedan, ¿vale? Entonces, este era el primer paso, empezar a guardar toda la información sobre esas composiciones de cada mezcla, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, utilizar alguna técnica de machine learning para intentar predecir digamos, la calibración para una composición diferente. Es decir, si tenemos un histórico de composiciones y sabemos las rectas de calibración de ese histórico de composiciones, si tenemos una nueva composición, queremos intentar predecir cuál será la calibración de esa nueva composición sin necesidad de ir al laboratorio, sin necesidad de parar el proceso de producción, ¿vale? Para no tener que volver a calibrar. Vale. Entonces, ¿cómo atacamos, digamos, este problema? Bueno, lo primero que tuvimos que solucionar es el tema de las variables, ¿vale? Lo que llamamos el preprocessing. Aquí la tabla está cortada, pero cada línea, la parte de arriba y la parte de abajo, ¿vale? Eran 40 y pico variables, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer una predicción, 40 y pico variables es un número prácticamente intratable. Entonces, había que conseguir reducir el número de variables para intentar hacer estas predicciones. ¿De qué manera? Bueno, pues lo primero que se hizo es intentar evaluar la importancia de cada una de estas variables, ¿vale? Entonces, se probó por 6 métodos distintos, ¿vale? Correlación lineal, F-score, aquí es un poquito más técnico, algunos sonará, otros no, pero bueno, no tiene mucha importancia, ¿vale? Son 6 técnicas distintas que nos pueden dar, lo que nos están diciendo es a la hora de, digamos, de hacer esta predicción, qué importancia le están dando a cada uno, ¿vale? Entonces, con esto, básicamente lo que hicimos es una votación, ¿vale? Seleccionamos 21 variables a partir, digamos, de esta votación, ¿no? Cada uno de estos métodos, a qué variables le ha dado importancia a la hora de hacer la predicción, ¿vale? Entonces, las que eran votadas por la mayoría, digamos, pues pasaban a la selección provisional, ¿vale? Porque estas 21 variables que he dicho no siguen siendo demasiadas, ¿no? Solo pensamos que siguen siendo muchas, ¿vale? Entonces, esa fue una primera selección de variables a partir de estos métodos de machine learning, ¿vale? Para la selección definitiva y también para el proceso de predicción,
nos basamos en el algoritmo que se llama Partial Least Square Regression, ¿vale? Aquí me pongo un poquito técnico, espero que no sea demasiado, creo que será asequible para todo el mundo. No suene tanto, tal vez nos suene más a algunos la PCA, el Principal Component Analysis, ¿vale? La definición formal de este algoritmo es que lo que está haciendo es proyectar las variables y el target, o sea, lo que queremos predecir, en un subespacio de menos dimensiones, ¿vale? Esto explicado muy sencillito, en un ejemplo muy sencillito, sería más o menos lo siguiente. Aquí tenemos unos puntos que podrían ser valores de las variables con las que estamos trabajando. En este caso tendríamos nada más que dos variables, ¿vale? Entonces podríamos dibujar estas variables con estas dos componentes, ¿no? El valor de la primera variable y el valor de la segunda variable, ¿vale? ¿Cómo podemos reducir la dimensionalidad de este, ¿no? Que es uno de los objetivos que tenemos, ¿no? Aún tenemos demasiadas variables, queremos tener menos. Queremos pasar de esas 21 a unas 4. ¿Vale? En este caso, ¿cómo podemos reducir el número de dimensiones, ¿no? O de variables? Es indistinto, ¿no? Para nuestros problemas de este conjunto de puntos. Bueno, pues lo podemos hacer si escogemos hábilmente o más hábilmente la referencia. Si en vez de coger estos dos ejes como referencia, escogemos esta línea, este eje como referencia, veremos que la mayoría de los puntos los podemos describir con solo un número, que es la distancia desde el centro hasta donde está el punto. Estamos reduciendo la dimensionalidad, ¿no? De necesitar dos variables para describir dónde está un punto a necesitar solo una variable para describir dónde está el punto. Es verdad que estamos perdiendo un poquito de información, porque la mayoría de estos puntos no están exactamente encima de la línea, ¿vale? Sino que están un poquito separados. Aquí entra el tema de hasta dónde reduces las dimensiones, ¿vale? En este caso, pues probablemente nos interesa reducir de 2 dimensiones a 1, perdiendo este poquito de información. Prácticamente toda la información está en la distancia esta, ¿vale? Esto sería un poco la idea de reducir las dimensiones. Entonces, lo que tenemos aquí, en nuestro caso, es un espacio de 21 dimensiones, que son un montón y que es una cosa muy difícil de imaginar, ¿vale? Y tenemos que ir haciendo pruebas para ver hasta dónde podemos reducir sin perder información o perdiendo una cantidad, digamos, mínima de información, ¿vale? Sería una cosa así, ¿vale? Esto lo hace PCA, pero este PLS hace algunas cosas más que nos dan una ventaja y por las cuales nos interesaba para este problema, ¿vale? Reduce la dimensionalidad, como hemos explicado, pero además es un algoritmo supervisado. Es decir, estamos proyectando tanto las variables de entrada, que en nuestro caso serían los ingredientes, como el target o el objetivo que queremos predecir, que en nuestro caso sería la pendiente y la ordenada de la recta de calibración, ¿vale? Y además, este algoritmo nos permite hacer directamente también las predicciones, ¿vale? Por lo tanto, era pues, muy adecuado para nuestro problema. El resultado final, bueno, nos quedamos con 13 variables, de las 40 y pico iniciales, pues es una reducción significativa, ¿vale? Y, bueno, y aquí tenemos los resultados, ¿vale? El error medio para la pendiente es solo de un 2,7%, el error medio para el offset, ¿no? La ordenada al origen es de un 10,5%, lo que pasa es que este offset realmente no es tan importante. Lo que más nos importa a la hora de definir la recta de calibración es la pendiente de la. ¿Vale? Aquí en esta gráfica lo que podéis ver es el valor real enfrentado a la predicción, ¿vale? O sea, en el caso ideal tendríamos una recta perfecta, una diagonal perfecta. Bueno, entonces estos resultados ya son, digamos, al final del proyecto, son los resultados que nos parecen prometedores, pero que todavía
digamos, habría margen para en un nuevo proyecto o para ampliar el proyecto e intentar mejorar. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque solo tenemos datos de 2 meses, ¿no? Desde el inicio del proyecto, no desde el inicio del proyecto, sino desde que se implantó todo el sistema de recogida de datos, solo tuvimos 2 meses de datos para trabajar, ¿vale? Por lo tanto, la validación se ha hecho con un número pequeño de muestras, aunque los resultados hemos visto que tenían buena pinta, ¿no? Que eran prometedores. Pues bueno, creemos que habría que esperar un mínimo de 1 año para validar el sistema y ver si los resultados son realmente fiables. Y bueno, creo que he sido bastante breve. Hasta aquí la presentación de este caso del proyecto Bicami. Gracias por la atención y si hay cualquier pregunta, pues, adelante. Muchas gracias, Francisco. Básicamente, bueno, partamos por una pregunta que nos llegó también para la primera ponencia y también aprovecho de incentivar a la audiencia que nos pueda hacer más preguntas para que las podáis responder. Nos preguntaban, Fernando, si podrías explicar cómo estáis aplicando Reinforcement Learning en temas de planificación. Sí, Reinforcement Learning. Sí. Bueno, pues sí, el caso es que, bueno, estamos haciendo ahora estudios sobre cómo aplicarlo y, bueno, todavía no tenemos unas conclusiones, bueno, fijas, pero, bueno, al final lo importante es realizar un simulador, ¿no? Para el aprendizaje por refuerzo, ¿no? En ese simulador, al final de lo que se trata es de implementar ese refuerzo, ¿no? Que necesita el algoritmo para en este caso optimizar la planificación. Y bueno, pues ahí estamos investigando diferentes técnicas como imitation learning, bueno, la más conocida Q-Learning, ¿no? Al final la tabla Q-Learning, pues que también cómo alimentarla, bueno, pues no sé, estamos investigando esa serie de cosas y bueno, estamos en un estadio inicial todavía. Claro, la pregunta que también te adelantaba a ti antes de la ponencia de Francisco. No sé si podéis hacer una reflexión de esta nueva IA generativa, de cómo podrá llegar a implantarse o cómo creéis que serán las primeras líneas de implantación hacia la fábrica inteligente. Bueno, hablo yo. Bueno, nosotros ya hemos hecho algunos pinitos en cuanto a IA generativa. Como he mencionado en la charla, bueno, en cualquier sector, pero en la industria, además, digamos que no gusta producir mal y evidentemente tenemos dato desbalanceado, poco dato, donde tenemos que manejar, pues bueno, pues estrategias como few shot, zero shot, hablando de imágenes, pero también estamos trabajando con redes GANs, redes Generative Adversarial Networks para producir nuevos datos sintéticos, tanto en imagen como en dato estructurado o series temporales. Y bueno, es una línea bastante interesante. Y sí, bueno, o sea, en ese sentido lo estamos usando. Y luego más en concreto, lo que se refiere a bueno, pues más cercano a ChatGPT, ¿no? Lo que es procesamiento de lenguaje y generación de contenido, eso también lo estamos investigando para temas de documentación de máquina. Perfecto, Francisco, no sé si quisieras añadir también tu punto de vista. Sí, bueno, la verdad que yo personalmente no tengo mucha experiencia con las redes generadoras, pero sí que me imagino que, igual que ha dicho ahora Fernando, de generar documentación para maquinaria, yo creo que, por ejemplo, una aplicación
casi directa podría ser la generación de todo tipo de documentación para la empresa, ¿no? Todo lo que es, pues yo qué sé, facturas o cosas de este estilo, es muy posible que se puedan generar de forma automática sin tener que estar ¿no? todo el rato rehaciendo o una persona repitiendo, ¿no? este tipo de tareas. Yo creo que ahí es una aplicación casi directa de lo que ya estamos viendo. Un poco también una siguiente pregunta que hace relación a vosotros dos es respecto a temas de talento, si podéis explicar un poco sobre los perfiles, formaciones que tienen las personas que trabajan en vuestros equipos, si pueden dar también un poco este tipo de información. Sí, bueno, en el equipo que trabajo yo estamos, por una parte, bueno, data scientist, gente, bueno, pues que manejamos este tipo de algoritmia, machine learning, metaheurística, luego también ingenieros de software, arquitecturas de software, como he dicho en la charla, muy importante. Luego también gente, equipo que trabaja en sensórica y, por otra parte, gente que trabaja digamos, en la monitorización de los procesos y de cómo capturar el dato, usar data lakes para guardar esos datos. Y luego también trabajábamos en la línea de la hibridación, ¿no? Trabajamos con gente muy experta o muy cercana al dominio, ¿no? Entonces vemos, o sea, nosotros valoramos mucho el que podamos trabajar con el dato, pero además de forma, pues eso, pues que con conocimiento del dominio específico, ¿no? Francisco, por tu parte. Bueno, la verdad que en nuestro equipo sí que es verdad que hay un perfil, digamos, de desarrollador, ¿no? De gente que viene del mundo de la informática y del software, que es un grueso importante porque al final una gran parte del trabajo pues, es programación y tal, ¿vale? Pero también hay una gran parte de gente que viene de otros ámbitos, que viene de las matemáticas, que viene de la física, que viene de la ingeniería y que se ha, digamos, reciclado o actualizado en el mundo de la ciencia de datos y realmente, al menos en nuestra unidad, se valora mucho esto, ¿no? Se valora mucho gente que venga de diferentes backgrounds y con diferentes experiencias para montar los equipos. Perfecto, muchas gracias. También de vuestra participación en el proyecto europeo iRegion, ¿cómo veis? ¿Cómo estamos comparativamente en proyectos que se están desarrollando aplicación de IA en el ámbito industrial en España, comparativamente al resto de Europa o los países que también participan en este proyecto? Sí, bueno, yo, mi visión, bueno, en concreto estuve la semana pasada en partners también de iReggio, pero bueno, de otros proyectos y tal, un clúster más de manufacturing y una cosa que ves precisamente es que más o menos todos trabajamos en lo mismo, ¿no? Todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos retos, con algunas diferencias de qué casos de uso, tal, pero sí, al final es muy común, ¿no? Los problemas, las cosas en las que estamos trabajando. O sea, no veo mucha diferencia en sí. Bueno, pues al final yo creo que cada vez más se tiende a financiar la investigación y es necesario, porque todos sabemos que es necesario. En Cataluña se hace, en el País Vasco se hace, bueno, y pues yo creo que se nota, ¿no? Y eso cuando vas a reuniones así en algún ámbito europeo, pues ves que al final estamos trabajando lo mismo. Francisco, ¿quisieras complementar? No, creo que más o menos la visión que tenemos es parecida. Perfecto, pues veo que ya nos vamos quedando sin preguntas. Yo aprovecho por también si alguien más quiere hacer
alguna pregunta para comentar también a nuestra audiencia que desde el CIDAI la próxima semana, el día 8 de junio, realizaremos un taller en formato presencial. Es en el marco del Data Week. Es un evento en el cual hablaremos de la estrategia digital de Europa hacia el 2030. Tendremos ponentes para los diferentes pilares, tanto business, tanto también para temas gubernamentales, habilidades y formación, como también infraestructura y espacio de datos a nivel europeo. Y luego haremos una sesión también de networking para que las personas puedan también interactuar un poco más. Creemos que es una sesión bastante interesante. El gancho que también tenemos para alguna de las pymes que pueden estar observando nuestra sesión es que te contaremos por parte de Microsoft con una ponencia de cómo la IA generativa está aplicada también a los negocios. Creemos que esto puede ser bastante interesante. Y bueno, dejarlos invitados para esta sesión que se llevará a cabo la próxima semana, el día 8. Podéis buscar los detalles de esta jornada en nuestra página web en CIDAI.eu. Bueno, veo que no tenemos más preguntas. No sé si vosotros quisierais terminar con alguna pregunta cruzada o damos por finalizada esta sesión. Dejo aquí un poco abierto a que podáis hacer alguna consulta si queréis. Nada, yo solo dar las gracias a CIDAI por la invitación y ha sido un placer poder dar esta charla. Y haber aprendido también de Fernando y de su experiencia. Igualmente, muy interesante la charla, Francisco, hacer la invitación de CIDAI, Eurecat y bueno, pues seguir esta colaboración en el futuro y muy agradecido de la invitación. Perfecto, entonces pues lo dejamos hasta aquí. Agradecemos tanto al equipo de Fernando como de Francisco, Eurecat y Tecnalia. Nos están llegando algunas felicitaciones y agradecimientos por la masterclass. Recordad que también la tendremos grabada y luego se subirá a nuestro canal de YouTube, también con una breve edición para que podáis verla de manera más directa en caso de que volváis a repetir la sesión o la queráis compartir también con equipos de trabajo dentro de vuestras instituciones. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.